historiador, iba a venir como Velanda siempre, pero hoy entonces él se puso de flujo y yo me quedé desubicado. Fuera de juego. Offside. Estamos escuchando, en el momento que la gente vea el programa de noche, pero para ubicarnos, a esta hora, a la 1, estamos escuchando a Jorge Rodríguez en su intervención en la Asamblea Nacional, referido al tema del Citgo. Fíjate, él dice, la señora Dinora Figuera y PJ son unos ladrones porque están manejando unos dineros que son del Estado venezolano, pero además ya el interinato perdió sentido en la negociación con los americanos, etc. Pero fíjate, vamos a comenzar por ahí, Pedro Elías, tú. Pero ya quiero decirlo aquí, no me está pagando, no vayan a creer que me está pagando, pero uno de los cerebros más brillantes en el análisis político que yo conozco es el señor Pedro Elías. No tengo cómo pagarte. Sí, pero además él es liberal, no como Milei, pero él cero que ve, él nada que ver con la izquierda y esas cosas, porque la izquierda es hasta pavosa ahorita, según dice Milei. Se ¿no? quitan el nombre, Sí. el Movimiento del Socialismo. Ah, es más, ya vamos a hablar de eso. Ex Movimiento del Socialismo. Mira, ya vamos a hablar de eso, pero vamos a meternos con esto, fíjate. Ayer declara Biden que las negociaciones con Maduro se han cumplido. Y bueno, ha cumplido. Los abogados de María Corina metieron un recurso al tribunal para que le dejen el expediente. Se lo van a dejar ver hoy o mañana. Y ahí van a ver, ahí se va a saber, bueno, ¿por dónde va eso? ¿Qué ocurre? Eso lo vamos a ver también, pero lo que quiero señalar es que los americanos son los que dan la orden para que la Asamblea 2015 continúe. Y tiene una justificación en, bueno, todas esas propiedades, todos esos dineros, alguien tiene que manejarlo, no pueden ser ellos. Entonces, bueno, para eso usan la Asamblea. La mantienen por un asunto legal. Entonces, claro, cuando Jorge Rodríguez dice, bueno, pero todos esos dineros no tienen sede, le pagan a todo el mundo, a los partidos, sacan el dinero para usarlo como les da la gana. Bueno, pero el tema de fondo que tiene que ver con eso es, acuérdate que el interinato era respaldado por el G4, Primero Justicia, AD, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Bueno, ya G4 no hay, ni siquiera G2 hay, ¿no? Ya cambió la cosa, pero ninguno de esos partidos está autorizando esa Asamblea 2015. Cuando publiquen la lista de los diputados, bueno, se verá que, porque yo vi que hicieron la reunión, pero y que tuvieron quórum, pero no vi quién votó, ni me he enterado, a los que yo le he preguntado, no. Pero supuestamente los partidos AD y Un Nuevo Tiempo no deben estar presentes en la Asamblea 2015, porque sus políticas son otras. Entonces, pero interesante, porque lo que está en discusión, aparte del tema Citgo, que ya también lo vamos a hablar, es el tema soberanía. Yo creo que hay una parte de la oposición, la más radicalizada, que cree el imperialismo, que, no, eso ya es viejo. El imperialismo, toda esa prédica es vieja y fastidiosa además. Es verdad. Pero lo cierto es que en la geopolítica los países se mueven por sus intereses. No se mueven por la libertad, los presos políticos. Eso es pura... Eso no es verdad. El fondo de toda esta disputa, todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, es el señor Trump, cuando en Texas, ¿te acuerdas?, se para y dice, yo lo que quería era el petróleo barato, eso. O sea, que Trump apoyó a Guaidó y el Departamento de Estado armó el plan ese del interinato, porque el que consiguió todos aliados no fue Leopoldo López, que estaba preso. No, fue el Departamento de Estado, que cuando Guaidó dijo, yo le voy a echar pichón, y a los 5 segundos ya tenía un comunicado detrás. Esa dependencia de ese sector de la oposición con los Estados Unidos tiene que ser discutido, porque no es un problema de globalización, ni tampoco de aliados. O sea, yo soy aliado con el concepto de democracia norteamericano frente al autoritarismo de Maduro. Ya va un momentico, porque estás confundiendo chicha con limonada. El tema de las negociaciones es el asunto base, de fondo es el petróleo. Cuando el señor Trump arma el plan contra Venezuela y le tira las sanciones, es directo a la economía, al petróleo. ¿Sí? Paraliza toda una economía dependiente del petróleo. Cuando le meten sanciones se volvió triza, porque nosotros no dependíamos ni teníamos otros recursos, sino todo era petróleo. 50 años de petróleo, desde Gómez. Y entonces, claro, le das un golpe mortal al Estado venezolano, y cuando les quitan los recursos también. Entonces, desmontar todo eso
desmontar el plan Trump, que es una cosa que ha venido haciendo Biden, es lento, periodo lento, ¿no? Ahí va, soltaron a Alexa, que tenía como 2 años en eso, y se aceleró todo por la guerra del Medio Oriente, vamos a ponerle claro. Entonces, hay que desmontar todo ese mecanismo de sanciones, y hay que hacerlo con los americanos, pero también estos factores internos. Yo le he venido diciendo a María Corina, mira, no depende de los americanos, lo he dicho por aquí, ya que estás entendiendo que hay que moderarse para llegar al poder, que no es solo la emoción, Maduro es malo, no. Bueno, tienes que entender que tú debes hacer una contribución para que eso se acelere y para que tú puedas ser habilitada por tus propios logros, méritos y por tu discurso. Porque la Fuerza Armada, cada vez que alguien le dice, bueno, es que María Corina estaba pidiendo el TIAR, estaba pidiendo una invasión, unas medidas, más sanciones, para la Fuerza Armada, cuyo criterio fundamental, concepto de vida, es la soberanía, la defensa del país, pues todo eso le parece insólito. Entonces, para que María Corina llegue al poder, si la dejan, si la habilitan, cosa que yo veo poco probable, tiene que hacer un discurso distinto. Una vez que ya tiene un respaldo sólido, la gente que respalda a María Corina, ellos tienen unos radicales básicos. El 10% del respaldo es ¡ah, mátalo, Turú! Pero la periferia no tiene ese criterio. Y entonces tiene que hablarle a las mayorías y no a estos grupetes que tienen 25 años en la pelea y no han aprendido nada, siguen en el mismo esquema. Y la política es un asunto completo. Dicho esto, te doy la palabra para no hablar más. Bueno, gracias por la invitación, Kiko. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener que solicitar, de alguna forma, no sé, esto es una solicitud muy genérica, de que la política venezolana habría que nacionalizarla? Porque los términos que se están dando es a través de influencias de procónsules, como se decía en el viejo imperio romano, de influencias y poderes imperiales que utilizan a los factores domésticos para sus conveniencias. A mí me parece que lamentablemente los términos de las relaciones políticas en Venezuela no son términos entre oponentes políticos, sino entre enemigos. Y son enemigos. Y son términos de guerra, son términos inclusive de carácter bélico. Yo, de entrada te digo, y por supuesto lo digo plenamente, y yo estoy absolutamente de acuerdo con la liberación de todos los presos políticos. Estoy absolutamente de acuerdo con la habilitación de todo el que aspire a la presidencia de la República o a cualquier cargo público y que no pueda de ninguna forma ser inhabilitado por razones administrativas. Eso no está contemplado en la Constitución. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Lo confieso y lo digo y lo proclamo públicamente. Pero que no puede ser que los términos de los entendimientos políticos en Venezuela sea dame este preso y yo estoy otro preso, dame el oro de Inglaterra y yo te hago tal concesión en apertura electoral, quítame esta inhabilitación y yo te concedo otra cosa. Eso no puede ser, eso nos tiene a nosotros absolutamente asfixiados. En Venezuela lamentablemente hemos venido poniendo la solución en manos del problema, nos tiene atenazados dos sectores políticos que son, por supuesto, muy asistidos de recursos y con mucho poder de opinión, pero que son minorías lamentablemente agresivas que han atenazado a la gran masa popular venezolana. Yo lo llamo los radicales. Exacto. A mí me gusta decirle, pues, minorías agresivas que han atenazado al gran país venezolano, al país nacional venezolano, y nos tienen sometidos a todas estas consideraciones que yo considero absolutamente irrelevantes. En Venezuela hace falta un consenso político de reemplazo, muy sólido, de mediano y largo plazo, una suerte de nuevo plan de Barranquilla. O de pacto de punto fijo. Más que eso, porque el pacto de punto fijo fue un pacto de gobernabilidad, una especie de plan de Barranquilla desde el punto de vista de los principios, de los valores, de cierta visión de país que en su momento lo formuló Rómulo Betancourt en ese famoso plan, pero que después se convirtió en un poco lo que estaba presente en casi todos los programas políticos de los diferentes partidos venezolanos, no solamente Acción Democrática, sino también otros muchos, que recogieron esos principios. Es decir, se pusieron de acuerdo con respecto a 3, 4 ideas básicas y todo lo demás lo discutieron y sobre eso marchó el país. Aquí hace falta un consenso político de reemplazo
que ponga los puntos sobre las IE en relación a 3-4 puntos fundamentales para garantizar no solo la gobernabilidad venezolana, sino la recuperación institucional y económica del país. Wow. Cuando regresemos. Vamos al corte y estamos con ustedes.